Chévere. Buenos días, iglesia, saludos, espero se encuentren muy bien. Ya vamos a dar inicio a este momento importante en el que vamos a alabar a Dios. Vamos a recordar la entrega de nuestro Señor Jesucristo, las ofrendas y también un mensaje especial que Dios nos trae para hoy. Quisiera iniciar primero leyendo un texto. Vamos a Salmos 127. ¿Ya? Dice, leo a continuación. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. Hoy, pues Dios quiere edificarnos, quiere poner un bloquecito, un ladrillo cuando estemos en las alabanzas para edificar nuestras vidas, cuando estemos en la cena, otro bloquecito en la ofrenda y también otro bloquecito más cuando estemos en el mensaje. Entonces, hoy tenemos el privilegio, ¿no? De poder ser edificados por Dios a través de hermanos que van a compartirnos en cada momento de la congregación. Vamos a iniciar poniendo en manos de Dios este momento con una oración eh, para que Dios nos pueda guiar en cada momento, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Gracias, Dios amado, por este día tan maravilloso, Padre de bendiciones. Gracias porque hoy quieres edificarnos, Padre. Hoy quieres que tu iglesia, mi Dios, así como todos los días, pueda recibir tu palabra, pueda poner en práctica tu voluntad. Te rogamos, Padre de la Gloria, que guíes a cada hermano que vaya a participar en cada acto, que los que vamos a escuchar y recibir tu palabra, mi Dios, pueda llegar a nuestros corazones para que pueda crecer tu palabra como una semilla, mi Dios, que da fruto. Padre de la Gloria, gracias por este momento maravilloso y te rogamos que también las personas que puedan ver esta transmisión, ya sea por redes sociales o posteriormente, mi Dios, puedan también edificarse por medio de tu palabra. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad en el que puede una vez más la iglesia de Cristo, tu iglesia, poder compartir la palabra de Dios y, y poderla hacer uso, mi Dios, en nuestro día a día. Te damos gracias por este momento en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy tenemos el agrado de recibir las alabanzas por la voz de nuestro hermano Jimmy. Luego vamos a recibir o recordar la cena del Señor a través de nuestro hermano Josué y finalmente el mensaje por medio de el hermano Eric. ¿Ya? Y luego vamos a tener un momento en el que vamos a poder compartir, luego que finalice el culto de hoy, para hacer una actividad parecida como hacíamos en algún momento cuando estábamos presencialmente. Entonces, vamos a prestar la debida atención, cantar con la debida reverencia y meditar en cada momento de la congregación. ¿Sí? Continuamos con el hermano Jimmy. Gracias, hermano Freddy. Queridos hermanos, es una alegría estar nuevamente juntos como un cuerpo, una familia, como la iglesia del Señor, para alabar su nombre, para recordar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para alimentarnos con su palabra. Pero en este momento vamos a disponer nuestros corazones para empezar a alabar a nuestro Dios, ¿sí? Al Rey Eterno. Al Rey eterno, inmortal, infinito solo Dios, sea honra y gloria por siempre y siempre. Al Rey eterno, inmortal, infinito solo Dios, sea honra y gloria por siempre y siempre. Amén. Honra y gloria por siempre, honra y gloria por siempre, honra y gloria por siempre. Amén.
honra y gloria por siempre, honra y gloria por siempre, honra y gloria por siempre. Amén. Amén. Él es nuestro Rey y el soberano de toda la tierra. Vamos a cantar así, alabando a nuestro Dios al estar en la presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén. Realmente Él es el único que se merece toda adoración, ya que lo que Él hizo por nosotros desde la creación del mundo no tiene comparación. Cantaré yo a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y también mi salvación. Amén. Siguiente cántico, esta siguiente alabanza es Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. Vamos a cantar esta siguiente alabanza que es Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de eterna alabanza. Él fue crucificado para darnos esperanza. Digno es Él, digno es Él,
digno es Él de eterna alabanza. Vive el Cordero para siempre. Ha comprado un pueblo de entre todas las gentes. Digno es Él, digno es Él. Digno es Él de eterna alabanza. Reina el Cordero por todos los siglos. Reinaremos también cuando nos lleve consigo. Digno es Él, digno es Él, digno es Él de eterna alabanza. Y para disponernos y disfrutar de la cena del Señor, vamos a cantar Cordero de Dios, ¿sí? Para que nuestros espíritus puedan entrar en esa conexión de meditación y reflexión en lo que Él hizo un día por nosotros. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó. Llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios, tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me miraste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Buenos días, hermanos. En este momento vamos a empezar con un tema muy importante que es la Cena del Señor. En Isaías 53, del 3 al 6, dice cómo el profeta describe el padecimiento del Señor Jesucristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por asaltados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue castigado, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de nosotros todos. El Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados, y nosotros Dios cargó en nuestros pecados.
Queridos hermanos, vamos a meditar unos momentos en esta palabra. En 1 Corintios 11, del 23 al 24, su palabra dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he dado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria a mí. Vamos a orar por el pan, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, en este momento queremos decirle gracias por este hermoso sacrificio y pidiéndole también, Padre bueno, que bendiga este pan que representa el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, Padre, donde expuso su vida por nosotros. Bendito Dios, para nosotros es un privilegio ser partícipe de esta cena espiritual. Y es en Él en quien oramos y le agradecemos. Amén. Amén. Participemos por el pan, por favor. En Hebreos 9, del 23 al 28, su palabra dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura de verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está estableciendo para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así que también Cristo fue solo una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús padeció solo una vez, derramando su sangre, sacrificándose a sí mismo para los pecados de muchos. Queridos hermanos, meditemos unos momentos en esta palabra. En 1 Corintios 11, 25, su palabra dice: Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Acompáñenme a orar por la Biblia, por favor. Padre amado, que te en el cielo, gracias por este lindo hermoso día, Padre. Te pido que bendigas esta copa que simboliza tu sangre derramada en la cruz. Cuídanos a todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Participemos por el bien. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, su palabra dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo parte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Las iglesias de Cristo realizan una gran labor en el mundo, suplir las necesidades de los santos y la predicación del Evangelio. Las ofrendas ayudan mucho en estas labores espirituales. Oremos por las ofrendas, por favor. Papito Dios, en este momento que queremos de corazón dar algo de lo mucho que usted nos da, papito, sea usted quien nos dirija conforme a su espíritu. Permítanos cumplir con esta gran labor de que ofrendemos para que, Padre, así las fuentes donde van puedan ser, Padre, canal de bendición para sus hijos, los santos, y también, Padre, para que las personas que no le conocen puedan recibir el Evangelio. Y así, Padre, conforme a su voluntad, usted puede añadirlos a su reino. Mi Dios, gracias por bendecirnos con un trabajito, gracias por bendecirnos con la salud y la vida, los cuales nos permiten realizar nuestras actividades seculares y espirituales. Y Padre, pues gracias por ir formando en nosotros ese espíritu dadivoso, pero también, Padre, de gratitud. Quedamos agradecidos por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias a nuestro hermano Josué por administrar la cena y también la ofrenda. En este momento vamos a cantar una alabanza más. Una alabanza más y continuar recordando lo que mucho significa para nosotros el sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Un cántico muy profundo el que vamos a cantar. Hubo quien por mis culpas, y posterior a eso preparamos nuestros espíritus para recibir su palabra. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia, ternura, yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en la cruz mis pecados clavó. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, Jimmy y Josué, por la administración de las alabanzas, la cena y las ofrendas. Ahora vamos a tener un espacio en el que Dios quiere hablarnos a través del hermano de la palabra, del hermano Eric. Sí les había comentado que luego de terminar el culto vamos a tener un momento especial, pero quería recordarles o quería pedirles que conforme Eric dé el mensaje, nosotros pudiéramos ir meditando,
sí, meditando en un aspecto de cómo en el ambiente en el que nos desenvolvemos, ya sea en los estudios, trabajo, casa, la salida, alguna actividad, cómo pudiéramos aplicar el mensaje de hoy, porque luego lo vamos a conversar al final, ¿ya? Entonces, estemos muy atentos, estemos muy, eh, sí, atentos al mensaje para irlo meditando conforme Eric nos los va haciendo llegar. Continuamos con él. Hermanos, sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga esta mañana. Hoy día voy a hablar algunas cosas y que tal vez ustedes, si han estado en alguna universidad, algunas charlas, o tal vez en el colegio, han escuchado. No, si Cristo es un mito, es una leyenda inventada por personas. Y generalmente eso van a escuchar a veces personas desinformadas o tal vez que no saben bien y repiten algo que hayan escuchado de otra persona y la tomaron como verdadera. ¿Cristo es un mito o leyenda? Eso es lo que quiero que ustedes se queden con esa pregunta y vamos a ir viendo algunas cosas en el camino. Yo sé que a lo mejor Alex va a ver en su universidad personas que van a decir, no, es un mito, una leyenda, una invención de hombres. Y a veces se repite una cosa y muchas personas repiten lo mismo una y otra vez. Y para algunos se hace verdad, pero eso no significa que sea verdad. No significa que porque repiten una y otra vez y la creen, esto significa que sea verdad. Así que vamos a ir tocando algunas cosas y vamos a ir pensando juntos. ¿Ya? Si me acompañan a orar, por favor, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le agradecemos por este día. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que siempre nos ayudes, que nos dé entendimiento. Padre, por mientras vivimos en esta tierra. Padre, también que ayudes a nuestros hermanos en todo el Ecuador, en todo el mundo, en su predicación, donde se están juntando y reuniendo también. Padre Santo, te agradecemos por este momento y te pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿Cristo un mito o leyenda? Ahora, ustedes pueden buscar definiciones de mito y leyenda. Por ejemplo, yo encontré una que dice de mito, que dice una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerza de la naturaleza, aspectos de la condición humana. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Por ejemplo, los mitos griegos. Los mitos griegos de Odiseo, Teseo y todos esos mitos, ¿ya? Que son historias fabulosas y que son más una historia ficticia. Una historia imaginaria que altera las verdades o cualidades de una persona. También eso es un mito. ¿Ya? También tenemos, ¿qué es lo que es una leyenda? Una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. O también puede ser composición poética extensa que narra hechos legendarios. Una leyenda, por ejemplo, una leyenda de Latinoamérica es la leyenda de dos serpientes, Cai Cai y Tren Tren, que cuentan los mapuches o araucanos en el sur de nuestro continente, que dice que lucharon y
y cuando luchaban la tierra se dividía y había maremotos y había tantas cosas. Así explicaban los mapuches a veces terremotos y maremotos que había en el sur de nuestro continente. Pero eso son leyendas que narraban un hecho ficticio, fabuloso, adornado con muchas cosas fantásticas. Eso es un mito y leyenda, ¿ya? Un mito, una leyenda son cosas fabulosas que no han pasado en realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nuestro Señor? La diferencia con nuestro Señor es que nosotros podemos encontrar en la historia personas que nombran a Jesús. Yo los quiero hacer pensar. Por ejemplo, en 50 años más, en 100 años más, ¿quién va a saber que Jimmy Álvarez estuvo aquí en Ambato? ¿Quién va a saber que Eric Morales y Gerardo Ingunza estuvo aquí en Ambato algún día? A lo mejor nadie. Pero tal vez algún hermano o alguna otra persona diga de nosotros algo, tal vez. Y va a quedar escrito para la posteridad. Y eso va a convertirse en un hecho histórico, en un hecho que va a quedar registrado. Incluso ahora, con esta grabación, nosotros estamos, mira, haciendo, por decir así, historia, va a quedar grabado y otras personas lo van a poder ver en el futuro. Y se va a convertir en un hecho histórico que pasó, no en algo inventado, no en una leyenda, no en un mito. Y es lo que pasa con Jesús. Jesús, históricamente, él lo reconocen otras personas que no eran cristianos, personas que eran historiadores, filósofos, que no eran cristianos. ¿Y por qué la importancia? ¿Por qué yo cito esto? ¿Por qué yo traigo a esto este domingo? Porque muchas personas dicen, no, Cristo es un mito, una leyenda, algo que inventaron los hombres. ¿Ya? Por ejemplo, si yo viví en esta época y alguien habla de mí después, eso quiere decir que yo existí, que yo estaba, que yo realmente pisé esta tierra y que realmente hice algunas cosas. Igual Jesús. Por ejemplo, tenemos el historiador Talo, como en el año 52 después de Cristo, y que escribió una obra en la cual traza la historia de Grecia. Pero a este Talo lo cita un cronista, Julio el Africano, ¿ya? Y lo cita en el año 221 después de Cristo, explicando la oscuridad que hubo sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo, hablando de Marcos 15:33, cuando se oscureció todo. Y Talo decía esto, ¿ya? Julio de África dijo esto de Talo, él tenía esa fuente, y dijo, Talo, en su tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad diciendo que se trató de un eclipse de sol, cosa que me parece irrazonable. ¿Por qué le parecía a Julio irrazonable lo que decía Talo? Porque un eclipse de sol no podía suceder durante una luna llena, y luna llena cuando era el día de Pascua, cuando crucificaron a Jesús. Era imposible eso. Por eso a este Julio le parecía que Talo estaba citando mal que fuera un día de Pascua y que le dijera que fue un eclipse. Ya. Ahora, miren, tenemos personas que no son cristianas hablando del Señor. ¿Y qué podemos decir sobre esto? Ya, y esto pasa en el siglo II, en el siglo I, en el siglo II. ¿Qué podemos decir sobre esto? Los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo se sabían ya para mediados del siglo I, en escritos no cristianos. Los enemigos estaban tratando estos hechos de las tinieblas en la crucifixión de Cristo como algo que pasó en la naturaleza, reconocer lo que pasó y tratarlo de explicarlo de alguna manera
errada, como dice ahí, como un eclipse, cuando en realidad fue un milagro de Dios. Estas cosas pasaron, crean o no, que fueron un milagro de parte de Dios y que Cristo existió. O sea, está tratando el hecho que en la crucifixión de Cristo hubo oscuridad. No están negando el hecho, están afirmándolo y debatiéndolo. Eso quiere decir que eso pasó. ¿Por qué yo voy a discutir de algo que no pasó? O de alguien que no existió. Es imposible. Yo no puedo hablar, no sé, de algún elefante rosado que hay en mi imaginación y debatir sobre eso si no existió. Tal vez solo en mi imaginación. Pero la realidad que ya personas que no son cristianas están hablando y están debatiendo de un personaje y de hechos que pasaron que para nosotros son, como dice Lucas en capítulo 1, que para nosotros son ciertísimos y que Lucas los ordenó para nosotros en el Evangelio de Lucas. Para nosotros son certísimos, para otras personas, mira, los reconoce que pasaron. Entonces ya tenemos una marca, es decir, mira, esto pasó porque lo están discutiendo y porque lo están afirmando, no están negando el hecho, están afirmando que eso pasó. Crucifixión y la oscuridad realmente pasaron. Ahora, hay otro también, un señor llamado Serapión, una carta que fue escrita después del año 73 después de Cristo, escribió a su hijo, donde menciona la muerte de Sócrates, Pitágoras y Cristo, y nombra qué les pasó después de su muerte. Y nosotros decimos, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, porque está asociando a Sócrates, una persona que existió realmente, a Pitágoras, otro filósofo que existió, y a Cristo, como también que existió y qué le pasó. Ahí voy a leer lo que está ahí en la pantalla, si me ponen atención. Y el punto es decir, mira, está nombrando a Cristo como alguien real, no como alguien ficticio, como una persona que realmente pisó esta tierra. Nosotros sabemos, mira, el Evangelio nos dice, mira, y como dice en el Evangelio, vimos su gloria. Mira, vimos, tocamos, comimos con él, dicen los apóstoles. Pero mire qué dice este Serapio, dice, ¿qué provecho sacaron los atenienses de la muerte de Sócrates? Hambres y plagas le vinieron como castigo por su crimen. ¿En qué beneficio a los hombres de Samos el que mataran a Pitágoras? La arena los cubrió en un momento. ¿Qué aprovecharon los judíos de la muerte de su sabio rey? Hablando de Cristo. Después del crimen en su reino fue destruido. Dios juntamente vengó a estos tres hombres. Los atenienses murieron de hambre. A los samos el mar los soterró. Y los judíos, arruinados y expulsados de su propia tierra, viven en completa dispersión. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó su existencia en la doctrina de Platón. Pitágoras no murió del todo. Siguió viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el sabio rey murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Y este Serapión no pone en duda la existencia de Cristo, sino lo pone a la misma altura de otros personajes históricos que nadie negaría que existieron. Si yo le dijera que, mire, ¿sabes qué? Napoleón no existió, es una invención de los hombres. ¿Sabes qué? Jaime Roldós no existió, fue una invención de los hombres. No existió. Pero usted me diría, ¿estás loco? ¿Cómo puede decir eso? Los libros de historia nos dicen que él realmente existió. ¿Ya? Entonces,
Cristo realmente existió. Este hombre cita como real que Jesús existió. No niega el carácter histórico de Jesús y lo compara con personajes que existieron, como Sócrates, Pitágoras. Independiente de que estemos de acuerdo con lo que diga o deje de decir. La cosa que existió. Nadie puede negar la realidad histórica de Platón, de Pitágoras y Sócrates. Entonces no se puede negar la verdad histórica de Jesús. La verdad histórica que él existió y que fue un personaje en la historia. No puedo decir que esto es un mito y una leyenda. Ningún historiador serio diría tal barbaridad, porque realmente existió. Y por eso nosotros tenemos, mira, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso nadie lo puede negar. Es un hecho. No es leyenda, no es mito. Ahora tenemos a Cornelio Tácito, un historiador romano. Él escribió sobre el emperador Nerón, este emperador nefasto que reinó entre el 54 y 68 después de Cristo, y nombra algo sobre el incendio de Roma. Y dice lo siguiente este historiador. Dice, por lo tanto, para terminar con ese rumor, Nerón echó la culpa a una clase de hombres que eran aborrecidos por sus vicios y a quienes el vulgo llamaba cristianos, y los castigos con las crueldades más sutiles. Cristus, de quien tomaron nombre, había sido matado por dictamen del procurador Poncio Pilato en tiempo de Tiberio, el emperador, y la perniciosa superstición fue contenida por algún tiempo, solo para reaparecer, no solo en Judea, sede de la plaga, sino en la misma Roma, donde se reúnen y hallan asilo todas las cosas horribles y vergonzosas del mundo. Ahora, este historiador no era simpatizante de los cristianos y sus seguidores. Claro está, como los califica a los cristianos. Mira, que en Roma llegaban todas las cosas, mira, y aparte de eso, llegaron los cristianos. No era simpatizante del cristianismo, pero reconoce una cosa, reconoce la existencia de Cristo en los tiempos de Tiberio, el emperador romano. Incluso cita a Pilato. A ver, si esto no pasó realmente, ¿por qué este historiador lo cita? Es porque realmente existió. Y los hechos pasaron. No fueron hechos a escondidas. No fueron hechos por alguien que se le ocurrió escribir una leyenda fantástica. ¿Algún superhéroe que se inventó? No. Cristo realmente existió. Y tenemos las huellas de estos historiadores y otras personas que lo citan como verdadero. También otro historiador, y yo trato de traer estos datos para que pensemos. Cuando alguien nos diga, no, Cristo es un mito, Cristo es una leyenda, es una invención de los hombres. No, no es así. Historiadores lo citan como un personaje real, para bien o para mal, pero que es real. Suetonio escribió como en el año 120 después de Cristo sobre disputas de los judíos y dice algo así: ya que los judíos causaban constantes disturbios e instigación de Crestus, los expulsó de Roma. Vida de Claudio. Es posible que el nombre Crestus es la variante de Christus, ¿ya? Y por eso lo cita mal. Y encontramos ahí en Hechos 18:2 que
dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y parece que ese fue el hecho que mandaron a salir a los judíos de Roma, porque hacían tal escándalo por Cristo que los echaron, los corrieron de Roma y no pudieron volver a Roma durante varios años. Mira, si esto no pasó, si en realmente las discusiones que había sobre Cristo y Cristo no era verdad, entonces ¿por qué discutían? ¿Yo por qué voy a discutir de algo que no es realidad? Algo que no es verdad. Bueno, tal vez algún necio quiera discutir sobre alguna idea, algo que no existe. Pero estos judíos estaban discutiendo en Roma sobre Cristo. Lo daban como algo real. Cosas que podemos decir. No estaban discutiendo por alguien que no existió. Que los dos hechos nos dejan en claro que los judíos fueron expulsados de Roma por discutir sobre Cristo. Cristo fue real, no fue alguien inventado. Estaban discutiendo por Cristo y por lo que enseñaban los cristianos, porque Cristo era verdadero, era real en la historia. Quiero hacer el énfasis de nuevo. Un personaje ficticio, si yo le digo, Luke Skywalker de la saga Star Wars, y pueden hacer una cronología y el tiempo, pero solo existe en la historia, en la mente de su creador. Pero eso no es realidad, es una ficción. Pero sí, Cristo fue real. No es una invención. También, un señor llamado Cerintio, o Cerinto, un hereje del primer siglo que negaba el nacimiento virginal de Cristo y su resurrección, pero nunca negó su existencia. Este hombre, mira, negaba ciertas cosas y por eso le llamaban hereje. ¿Ya? Había ciertas ideas raras al principio en el cristianismo, pero este hombre no negaba la existencia de Cristo. Ahora, hagámonos una pregunta. Cristo, después de su muerte, en la década del 30, después hubo bastante tiempo para que personas desmintieran, dijeran, eso que están hablando los cristianos es mentira, no sucedió. Hubo tiempo para que personas desmintieran el hecho histórico que Cristo vino, sufrió y lo crucificaron. Para nosotros lo crucificaron y resucitó y ascendió a los cielos. Y ese hecho pasó. Muchas personas estuvieron con la facilidad de poder negar esos hechos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Cristo es realmente lo que fue. Y pisó esta tierra. También tenemos otro señor llamado Celso, en el año 176, filósofo que escribió un verdadero discurso en el cual hace más de 80 referencias al Nuevo Testamento, pero nunca niega el carácter histórico de Jesucristo. Cristo no fue la invención de alguien o leyenda o mito de un grupo, fue alguien real. Para nosotros es fácil entender y creer por fe que Cristo vino, se despojó de su gloria y bajó y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Para nosotros es fácil. Pero mira, nadie negó que no existió Jesús. Nadie está diciendo que fue tal vez algún enemigo extremo que podría decir que fueron mitos de leyenda, pero incluso así, a través de otro escrito y a través de lo que nos cuenta la historia, Cristo realmente vino. No es un mito, no es leyenda. También hay unos escritos judíos y
hay un escrito llamado el Talmud, un escrito del 300 después de Cristo, que contenía la Misná, que era la tradición de los judíos, y a este se sumaba la Gamara, que eran los dichos o comentarios de la Misná. Estas contienen muchas referencias a Jesús, pero no son favorables y más bien son hostiles, y por no decir mentirosas. Ellos pudieron desmentir que Jesús no existió, pero al contrario, muestran que Jesús existió con lo que escribieron. ¿Ya? Los judíos no reconocieron, los judíos, bueno, muchos reconocieron a Jesús como el Mesías, pero otros no. Y en este libro, en el Talmud, tradiciones orales y comentarios a esas tradiciones, hablaban de Jesús, pero como alguien que murió, como alguien que dice que los discípulos se robaron su cuerpo y muchas cosas más, pero no niegan la existencia de él. Ese es otro tema de la resurrección y de las evidencias mismas, pero el punto es que a Jesús lo daban como un hecho histórico que existió. No es mito, no es leyenda. Otro historiador, Flavio Josefo, famoso historiador, dice: en ese tiempo vivió Jesús un hombre sabio, si es que le podemos llamar hombre, porque él hizo muchas obras maravillosas. Era maestro de hombres que recibían la verdad con placer. Persuadió a muchos gentiles y judíos. Este era el Cristo. Y cuando Pilato, a instigación de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que le tenían devoción no cesaron de adherirse a él, porque en el tercer día se le apareció vivo de nuevo, en cumplimiento a lo dicho por los profetas. Y la secta de los cristianos, que así llaman en su honor, subsisten hasta el día de hoy. Y esto lo escribió siglo I, finales del siglo I, principio del siglo II. Cristo existió. No es un mito, no es leyenda, no es algo que se inventaron. También nosotros tenemos en el Nuevo Testamento los escritos, que para nosotros son ciertísimos. Y como tenemos ahí en Lucas, y vamos a ir al primer capítulo de Lucas, los primeros versos que nos dicen lo siguiente, y repetir. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4 nos dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y para nosotros estas cosas que nosotros recibimos en los evangelios son ciertísimas y son verdad. El Nuevo Testamento, escrito en el primer siglo, nos cuenta el nacimiento, de la vida, muerte y resurrección y ascensión del Señor. Además de las epístolas de Pablo y los demás escritos, ahí tenemos evidencia de primera mano sobre Jesús, quién era y qué hizo. El nacimiento de la iglesia y su expansión por todo el mundo. Si esto fue una mentira, y estos hombres, estos apóstoles eran locos, tenían una psicosis colectiva que los hacía predicar o decir tantas cosas. Estos fueron locos, pero murieron por lo que creían. Pero realmente no estaban locos, sino ellos sabían, porque habían vivido con el Maestro, habían vivido con Jesús, palparon al Verbo, vieron a Jesús, anduvieron con él,
Y ellos dejaron plasmado, mira, para nuestro beneficio. Ahí también tenemos un testimonio de primera mano y que nadie puede desmentir. Conclusión. Conclusión para nosotros. No podemos negar la existencia de Jesús en la historia. Es un hecho histórico. Es un personaje histórico. Existió. Así como hoy día existe Jimmy Álvarez, existe Eric, existe Gerardo, existe Freddy. Podemos decir, Jesús realmente existió. Jesús no es un mito o leyenda. Fue alguien real en la historia. El cristianismo no es una religión solamente de ideas, sino también de hechos que pueden corroborarse en la historia. Lo que nuestro Señor hizo cambió la historia para siempre. Muchos de los que tenemos pudieron negar la existencia y de lo que estaban predicando los cristianos, de negar la existencia de Jesús y su enseñanza, pero no lo hicieron, porque era verdad. Cristo realmente pisó esta tierra y vino a salvarnos, el Hijo de Dios. Otras personas la reconocieron como verdad, aunque no creyeron en él, pero citaron como un hecho histórico que él existió. Y todas estas cosas no se hicieron en secreto. Cuando Pablo estaba predicándole a este rey, ahí en Hechos 26, lo último del versículo me gusta como dice. Pues no se, y él estaba predicando y dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esto no se hizo en algún rincón secreto, sino que todos sabían. Todos sabían este hecho. Este rey lo sabía. Por eso Pablo dice, esto no se ha hecho en algún rincón. Lo que le pasó a Cristo no se hizo en un rincón, donde poquitos sabían. Todos sabían de estas cosas. Pedro en Hechos 2, 22 al 23 cita, mira, ustedes saben lo que hizo Jesús. Y también Pedro en Hechos 10, 37 a 43, dice, mira, a Cornelio, mira, ustedes han escuchado de lo que sucedió. Y esas cosas pasaron. Y me gusta cuando llegamos a Juan capítulo 20, es uno de los versículos que me gustan, Juan, terminando, él dice, mira, ¿por qué tenemos este evangelio escrito, el evangelio de Juan? Y yo creo que también aplica a los demás, ¿ya? Dice, Juan 20, 30, 31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estos han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ya terminando el Evangelio, en 21-25, dice esto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Mira, las cosas que tenemos en el Nuevo Testamento son para creernos nosotros y a través de ella tengamos vida. A través de ella conocemos quién es Jesús. A través de ella tenemos fe. A través de ella podemos obtener la salvación. De creerlas y obedecer las cosas que nos manda el Señor. Y ahora, terminando. ¿Por qué el hermano Eri hoy día trajo, mira, tantas citas de historiadores y filósofos? ¿Para qué? El punto es que un día usted va a tener estos datos, o le van a quedar en su mente y va a poder buscarlo e investigar. Y decir, mira, es verdad, es un personaje histórico, Jesús, es un personaje real, no es un personaje ficticio. Y yo voy a poder defender mi fe. Pero otra vez, hay contextos y contextos que uno puede defender o decir que no creo eso, y yo creo que Jesús es real, no es un mito o leyenda.
Si Dios nos da la oportunidad y la apertura con alguna persona, bien. Puede ser. No estoy diciendo que vamos en cada cosa y a discutir y ser personas peleadoras por todas partes, no. No es el espíritu que nos debería dominar, sino presentar con mansedumbre y defender nuestra fe. La última cita, 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Mira, bueno, 3:15. Leamos del 3:13. 1 de Pedro 3:13 en adelante dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Se recuerdan las bienaventurados? Bienaventurados por cuando los persiguen por mi causa. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para los que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que con mansedumbre, con reverencia, haciendo el bien, si alguien demanda la razón de nuestra fe, la razón de lo que creemos, digamos, y podamos defenderlo, pero con humildad, como hijos de Dios, como cristianos, no como personas rencillosas. Vamos a tener que presentar algún momento, si Dios así lo dispone. Y miren, si alguien dice, mira, no creo en Jesús, porque es un mito leyenda, yo puedo decir claramente, históricamente, que Jesús realmente existió. Y para mí es el Hijo de Dios, es mi Salvador, mi Señor. Hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Ha sido una prédica diferente que quiero hacerles pensar, porque yo sé muchas personas en su ideario o en su mente o en el conocimiento popular dicen, no, Cristo es un mito, una leyenda. Lamentable el oído de personas, pero personas mal informadas. Y si alguien nos presenta la oportunidad de poder defender nuestra fe y explicarle, nosotros podamos. Porque nosotros tenemos herramientas para poder decir lo que creemos. Hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Si me acompaña. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este día, por todo lo que tú nos das y bendices, Padre. Gracias porque tú eres grande, tú eres majestuoso, maravilloso, Padre, que enviaste a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Se humilló al venir a esta tierra y se humilló más en la muerte en la cruz. Pero sabemos que Él murió por nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados. Y Él resucitó y ascendió y va a volver por segunda vez por nosotros. Padre, nosotros mientras andamos en esta tierra con los afanes y tantas cosas en este mundo, ayúdanos, Padre, mientras caminamos, mientras vivimos aquí, Dios. Ayúdanos a entender nuestros días, nuestros tiempos, Padre, para poder entender lo que tú quieres de nosotros. Padre, muchas personas creen que Cristo es un mito, una leyenda, algo fabuloso, algo ficticio que pasó, pero sabemos, Padre, que Cristo realmente vino, que Cristo es el Hijo de Dios. Padre, que a través de la historia no lo niegan, lo ponen como un sabio tal vez, lo ponen como otra persona, personas que no
conocen tu palabra y conocen lo que tú nos regalas, de tu gracia y misericordia y perdón. Pero realmente Cristo existió y no es un mito o leyenda, Padre. Ayúdanos a afirmar nuestra fe, a saber que cuando personas afirmen cosas que nosotros sabemos que no son verdad, Padre, tú nos ayudas a entender y a poder estar firmes en lo que creemos. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Eric, por el mensaje y por la oración de clausura. En este momento vamos a dejar de transmitir por Facebook para pasar a un momento de comunión.